Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Tengan todos ustedes, estimados amigos y amigas, seguidores y seguidoras de este su canal Capacitadora CADE, Capacitación, Actualización y Desarrollo Empresarial. Bien, hoy tenemos el gusto de estar aquí nuevamente con ustedes para compartir un tema más que es relativo al tema de la reforma laboral y es denominado ¿y qué sigue después de la entrada en vigor de la reforma laboral? Para tales efectos, tengo el gusto de estar aquí con mi buen amigo y socio, el doctor, Armando Ramírez Villa, muy buenas noches, bienvenidos, José. y un servidor, José Padilla Hernández, servidor y amigo. Y pues aquí estamos para compartirles este tema que pues digamos que va empezando esta reforma, toda vez que este decreto se publicó el día 23 de abril, hace apenas algunos días, y que reforma varias leyes laborales, fiscales y de seguridad social. Y fíjense que derivado precisamente de nuestras participaciones en diversos foros, así como de los planteamientos que nos hacen algunos de nuestros clientes, Armando, pues precisamente el tema de la reforma, la columna vertebral que mueve, pues es el tema de la subcontratación, que es una figura jurídica por la cual los empresarios contrataban o se hacían allegar del recurso humano para poder llevar a buen fin su objeto social. Pero ahora con la reforma, pues hay algunas cosas que mover, porque pareciera ser que la subcontratación se elimina, pero no es así. ¿Por qué? Porque como ya lo comentamos en el programa inicial de este vamos a llamarlo como una segunda parte, comentábamos a qué se refería la supuesta eliminación, porque ahora sí se permite la subcontratación, pero específicamente en materia de contratación de servicios especializados. Entonces, pues dado que el tema del recurso humano, Armando, es el rubro más fuerte, o al menos así en la mayoría de las empresas, el rubro más fuerte, el renglón más fuerte en materia de deducciones, pues vienen diversos cuestionamientos y entre ellos, si yo tenía contratos de subcontratación regulados de acuerdo a la ley, Y bueno, anterior. básicamente 15A, 15B, 15C y 15D de la Ley Federal del Trabajo vigentes al 23 de abril, ¿ahora qué tengo que hacer, Armando? Pues mira, la verdad es de que nuestro público debe estar tranquilo porque eh, hay una solución y esta solución es muy sencilla, José. Sí, Y no deben de preocuparse tanto. En el desarrollo del programa les vamos a decir justamente qué tienen que hacer, pero les voy a dar la clave desde este momento, José. de maravilla. Fíjate nada más. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Porque representa un problema, como lo acabas de decir, para muchas empresas, tienen muchas dudas, hay muchos comentarios encontrados. De hecho, bueno, lo primero que tenían que haber hecho pues es haber asistido a nuestro curso, ¿no? En Primero que el nada, curso ¿no? les dimos las respuestas, pero no se preocupen, se los vamos a dar en este momento. Solución inmediata. Fíjate lo que tienen que hacer. Préstame tu celular, por favor. Todo gusto. Van a tomar el celular, van a marcar 55, 56, 89, 26, 19. Van a marcar ese número. Les van a contestar. Grupo Ramírez Mondragón, buenas noches. ¿En qué lo puedo servir? Le voy a decir, tengo un problema con la reforma laboral. Permítame, le vamos a comunicar a nuestro departamento jurídico, José. Y le van a comunicar a nuestro departamento jurídico en donde le van a dar respuesta a todas sus inquietudes. Yo quiero que me atienda el doctor José Padilla de inmediato. De maravilla. Comunicación directa con el doctor José Padilla. No, yo quiero que me atienda el doctor Armando Ramírez Villa. Espera tantito porque está con el presidente de la República viendo el tema de las tarjetas que están regalando por allá, por Nuevo León. El por qué no denuncian a los de la Ciudad de México. Entonces tendrá que esperar un momentito, ¿no? Pero tenemos disponible de manera inmediata al doctor Padilla para que resuelva sus problemas. Esa es la primera solución, estimado De José, maravilla. porque Sencilla sin problema. y ¿Cuál práctica. Simplemente tienen que marcar y asunto arreglado. ¿Y qué crees? Las consultas para nuestros seguidores son gratuitas. Eso, hombre. Son Eso. gratuitas. Un live. Son gratuitas para nuestros De seguidores. maravilla. Para los alumnos también. Para nuestros clientes ni se diga. No, hombre. Entonces, de todos los días lo hemos estado resolviendo y justamente por los problemas que han tenido, bueno, pues es el caso de estar
realizando este programa complementario, ¿verdad? Pero ahí está la primera solución, ¿no? Ujú. Ahora bien, en caso de que estén llamando y esté muy saturado el teléfono, bueno, pues vamos a abordar en este programa justamente esas alternativas, esas opciones. Venían con un esquema, ¿verdad? Venían con un esquema para aquellos que estaban trabajando con esa forma de subcontratación. Y yo les digo, bueno, al final del camino tienen que allegarse en primer lugar. Eso es algo que sí o sí lo deben hacer. Deben de llegarse de la asesoría de un especialista, José. Necesariamente. Necesariamente, porque si no van a cometer errores. Y los errores se pagan. Y los errores se pagan porque existen consecuencias. Y para eso, en este momento, bueno, vamos a darles algunos tips justamente para que no tengan esas consecuencias. De acuerdo al planteamiento de la reforma, José, pues la problemática para muchos de ellos está en la decisión de cómo es que van a transitar justamente al cumplimiento de las nuevas disposiciones, Sí. por aquellos que ya venían con esos esquemas. Y entonces ahí tendrán que valorar el tipo de contrato que tenían con sus trabajadores. Si era por tiempo indefinido, si era por tiempo determinado. Te estás refiriendo al si era por contratista. Claro, por supuesto. Ok. Al que estaba proporcionando los servicios. Es que fíjate que aquí, perdón que te interrumpa, Armando, pero tenemos que verlo desde la óptica del contratante Y el, y el contratista. Y el contratista, sí, por ¿Por supuesto. qué? Porque, por ejemplo, ahorita yo creo que los más preocupados es el contratante. Sí, claro, porque él va a tener que asumir la mano de obra. Exacto. Y a eso voy. Y a eso voy. Indistintamente de, José, tú eres el contratista, yo soy el contratante. Tú eres el que me prestabas esos servicios. Ujú. Y esos trabajadores eran míos, Así que es. fueron los que tú te llevaste, ¿no? Y entonces me estabas prestando esos Para el servicios. caso, te estás refiriendo para el caso que hacían sus cosas así raras. Para el caso de que sean sus cosas raras o para la prestación de los servicios que en ese momento no consideraban todas las actividades del contratante. Digo, porque puede, no Hay necesariamente en el mercado, entiéndase por mercado ya la vida real, empresarial, no necesariamente hacían ese tipo de cosas. Aquí hay un detalle, que se preocupen los que estaban haciendo las cosas mal, Claro. ¿no? Los que no las estaban haciendo tan mal y las estaban haciendo en cumplimiento justamente de las disposiciones del 15A, 15B, 15C al que hace referencia, yo creo que no deben de tener ningún Entonces, problema. ¿por qué no? Salvo, ¿cómo van a transitar? Es decir, ¿les van a pasar a los trabajadores o se van a quedar con ellos y simplemente van a otro esquema de especialización? Es que fíjate que precisamente ahí Y ese es el caso. me das la pauta para lo siguiente. Me gustaría, si así me lo permites, que revisáramos las dos formas. En principio, contratante y contratista. Y luego, cuando entre ambos hacían ciertas cosas raras y cuando efectivamente se apegaban a la ley, Armando. Claro. Porque como bien lo dices, cuando hacían o hacen las cosas como Dios manda, pues de qué carajo me tengo que preocupar. Pero cuando no, entonces sí vienen los cuestionamientos, más que nada para el contratante, porque aguas, el contratante tiene una bomba de tiempo que tarde que temprano le va a reventar en la mano. Y más por lo que regula hoy día el artículo 15D del Código Fiscal de la Federación. Los efectos. Artículo 15D, párrafo primero y párrafo segundo. Sí, los claro. efectos. Pero los efectos son fiscales, es decir, mi patrimonio, Armando, y posiblemente hasta las cuestiones de índole penal, que eso pues tú como abogado ya lo Por revisarás, supuesto, ¿no? desde luego. Entonces, cuidado porque aun cuando de repente llegó el contratista, te enamoró hablándote al oído, diciéndote vamos a disminuir la carga social, el seguro social. Pero entonces ahí estás etc. ahí estás en un esquema en donde estaban haciendo las cosas mal. No, por eso, vámonos primero con el que estaban haciendo las cosas bien. ¿Te parece? Que es el más fácil. Quien estaba haciendo las cosas bien, pues no tiene de qué preocuparse, simplemente transita un esquema de especialización y cumple con las obligaciones. El tema es, Verificando, fíjate bien, estimados amigos, va. No necesariamente quiere decir que tiene que traspasar a los trabajadores. a eso voy, Armando. No necesariamente quiere decir que tiene que traspasar a los trabajadores. Ojo con esto, ¿eh? No necesariamente quiere decir eso. Si estaban en esa regulación y no obedece porque esa regulación que estaba anteriormente implicaba que no fueran los trabajadores que incluyeran todas las actividades del contratante, José. Así estaba. Y entonces, si no contemplaban todas las actividades del contratante, pues en este esquema puede quedarse como especialización.
José. Sí. Porque no está incluida en el objeto social del contratante. Ujú. ¿Estamos de acuerdo? En ese sentido, lo único que tendrán que hacer, pues es cumplir con las nuevas obligaciones, que de hecho ya traían también el cumplimiento de obligaciones. Y en esas obligaciones, pues es darse de alta, José. Darse de alta, el contratista. Ujú. Darse de alta. ¿Sale? ¿Para qué? Para que entonces ahora sea, efectivamente, pero ahí sí tendrá que revisarse si caen en estos supuestos de servicios especializados. Pero a ver, vamos para que las personas que nos ven no se les vaya a hacer bolas el atole. Yo soy el contratante, tú eres el contratista. Tú te tendrás que dar de alta. No, yo soy el contratante. Claro. Ah, no, tú eres el contratante. Pero hace un rato yo era el contratante. Bueno, ok, Ahora. tú eres el contratante, no te Ahora, ¿cuál? molestes. Contratante, Tú eres el contratista, pues. contratante. Tú eres el contratante, yo el contratista. Yo, ok. Los trabajadores son míos. Yo No. contratista. ¿Son míos y los tienes tú o son tuyos? No, por eso hacían las cosas como Dios manda. Ah, ok, correcto, son tuyos. Tú eres el contratante, yo soy el Correcto. contratista. Perfecto. Tengo a mis 10 chaparritos y Correcto. suministro personal. Exacto. Y cumpliendo con los requisitos del 15A. ¿Lo pones a mi disposición? Sí, ¿Me lo proporcionas? sí. Condición. Poner a disposición. Mío. O sea, yo lo superviso y le doy instrucciones a Sí. tu personal. ¿Listo? Supervisión y dar instrucciones. ¿Sale? Para que entonces, ahí en ese momento, si se da la subcontratación por vía de servicios especializados. ¿Vamos? Sí, sí, Va, sí. listo. Seguimos. Ok, pero es que precisamente lo que yo pretendo aterrizar, Armando, es cómo le voy a hacer en la transición. Porque, insisto, Por eso. yo tenía los contratos de acuerdo al 15A, Sí, vigente el 23 de abril. Sí, claro. A partir del 24, pues eso ya, adiós. Ujú. Entonces tengo ahora que adoptarme, adecuarme a la nueva legislación. Sí, claro. Y la nueva legislación en el 12 te dice que está prohibida la subcontratación, Sí, salvo cuando se trate de subcontratación de servicios especializados. sí, claro. Entonces tú dices, si estábamos dentro de la regla del 15A, pues entonces parece que ahí vamos, ¿no? ¿Cierto? Porque no eran todas mis actividades. Así es, Porque estaba prohibido que fueran todas las actividades. así es. ¿Correcto? Al no ser todas las actividades, quiere decir entonces que no abarca toda mi actividad que está relacionada con mi objeto Y social. a lo mejor se justificaba el carácter de especialidad. Claro, por supuesto. Ya. Desde luego. Ok. Ese es el punto. Ese es Eso, el punto eso no hay que medular. perderlo de vista. Sí, claro, por supuesto. ¿Por qué? Porque ya de hecho ya venía especializado. Ok, pero el trabajador era mío, Sí, claro. ¿cierto? Ahora, en la transición, ¿qué va a pasar? ¿Tú ahora lo vas a contratar? No. ¿Es a fuerzas? ¿No es a No. fuerzas? Estamos ¿Qué en- pasa? Estos que son especializados, esos que son especializados, que ya de por sí venían como especializados, siguen siendo tuyos. Yo lo único que voy a hacer es registrarme ante la Secretaría Claro, de por Trabajo y Previsión supuesto. Social. Sí, claro. Tan, tan. Ya, ¿Sale? Nada más. El tema es, entonces, ¿sí te los puedo seguir suministrando? Claro, por supuesto. Siempre y cuando, entonces, Sean especializados. sí. Y además, como se venía anteriormente realizando, no forman parte de tu objeto social. Exacto, que no formen parte del objeto social. Eso es lo que señala el 13 de la Ley Federal del Trabajo. Hoy día. Que fue reformado. Eso fue lo que fue reformado. Hoy día. Pero ya venía. Esa continuidad se puede dar en ciertos patrones, ¿de acuerdo? Y en ciertos contratos. Y de acuerdo a ciertos trabajadores, estos, que pueden calificar como especializados. Ahí sigues. Pero aguas, fíjate. Porque con la ley anterior, vamos a llamarlo así, cuando decimos ley anterior nos referimos al 15A. Sí, claro. ¿Sale? A lo mejor efectivamente se cumplía con este inciso B del 15A, Ujú. de que se justifique el carácter especializado. Sí, claro. Pero ojo, Armando, porque a lo mejor este carácter especializado era para desarrollar tu objeto social. Ah, bueno. Por eso estamos haciendo el énfasis de Ah, que ok. no esté incluido en el objeto Ok, social. sale. Entonces, Para que no precisamente eso es lo que quiero que no se nos revuelva. la gente que nos No ve. está en el objeto social. Ok. Ya. Porque si no, entonces No, si no te rompo sales. con el esquema del 13. Claro, por supuesto. No. El punto es, no están dentro del objeto social. Por Ok, eso es. ya. Se daba la actividad, sí, pero como estaba señalado anteriormente, pues era que no podía abarcar todas las actividades del Ujú. contratante. Así es. Y entonces ya por sí solo está cumpliendo. Ahora nada más va a transitar a qué? Vas a darte de alta en el registro de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que tienes para estos efectos 90 días. para Y los poder trabajadores siguen siendo hacerlo. mis Y los trabajadores. trabajadores siguen siendo tuyos. Ok. Y me los sigues suministrando. Ojo, entonces que quede claro. Quedó Estos permitida. trabajadores, quedó permitida. Estos trabajadores nunca desarrollaron tu objeto social. No, Ni hoy día, mucho menos. no, Y entonces no supuesto. pasa nada. nada. ¿Cuál sustitución patronal ni que la fregada? ¿Estás de acuerdo? No.
Y de hecho, la sustitución patronal no es obligatoria, ¿eh? No, tampoco, además. En ninguna parte dice que sea obligatoria, ¿eh? La sustitución Bueno, lo patronal. dicen ellos, ¿no? No, no lo dicen. No, ellos lo dicen allá Ah, en bueno, su allá. ignorancia. Ah, bueno, allá, pero aquí no lo No, dejaron. la ley en no lo ley. dice. No, no La lo ley no dejaron dice en la eso. ley. No, nosotros vamos a basar en la ley, por supuesto. Pero precisamente ese programa, esos programas son para que la gente que nos ve, pues se abra, le llegue la luz de decir, ah, caray, a ver, entonces, eso que andan diciendo en otros foros, de decir que la sustitución patronal es a fuerzas y que el contratante tiene que contratar a fuerzas a los trabajadores de la contratista, etc. Entonces, eso que quede claro que es una aberración, Armando. Ok, correcto. A ver, nos están diciendo que no se escucha bien y necesitamos interactuar con ustedes. Si nos escuchan bien, si se oye bien, si hay algún problema, si ustedes pónganlo y nosotros lo resolvemos, ¿no? ¿Por qué? Porque como el tema laboral, José, Sí. tenemos que resolver los problemas de manera Inmediata y práctica. ¿no? En ese momento, o sea, en ese momento lo resolvemos. ¿Ya se oye bien? Producción, ¿todo bien, A producción? ver, Andrés Segundo, si nos estás ahora escuchando bien, a ver si... Ok, bien, sí se escucha. Sí se Perfecto, escucha, ok. listo. Sale. Entonces, Y te decía, entonces, si estábamos haciendo las cosas como Dios manda y hoy día el único dato que va a ser o lo que va a suceder es yo contratista, me registro y voy a seguirte suministrando a ese personal que realizaba una actividad especializada y que no tenía nada que ver con tu objeto social, tan tan, todos felices. bueno, vamos a hacer un matiz, si te parece bien. Va. Hasta ahí sí. El matiz que vamos a hacer es que tiene que cumplir con la información cuatrimestral, ¿no? Cuatrimestral, ¿te refieres a la de qué? A estar proporcionándole al Seguro Social. No, meter al pero Seguro vámonos Social. por Espérame, partes, espérame, vámonos espérame. por partes. No, porque si no va a decir, no, No, ya dijo que tan tan. No te calientes espérame, plancha. No, en ya la dije ma- tan tan, es que no. todavía no, es que nada más me estoy refiriendo a esas cuestiones. O bueno, tan tan laboral. Ok, ya, tan laboral sale. Sí, sí, Tan tan sí, laboral, eres ¿no? feliz, Por lo cual el Armando. Seguro Social, Qué sí. peluche. No, es que ya ves las interpretaciones. Sí, Como no, están pero, diciendo que la sustitución patronal es obligatoria. No. Porque si no van a decir, no, el doctor Padilla dijo que ya con eso ya. no, porque además faltaría cómo vamos ahora a el nuevo espera. contrato. Pues sí, no, pues a ver, El nuevo espera. contrato, ¿no? No, pero no se firma nuevo contrato. Se acredita y ya, punto. Pues no Porque sé ya si... tiene carácter especializado. Se hace un adendum y ya. Con un adendum al contrato. Es como si hay tan. Con eso lo resolvemos, ¿no? Es como si hay tan. Correcto. Eso es respecto de los que sí calificaron, Ok. ¿no? Y que ya venían. Ujú. Ahora, ¿cuáles son los otros? Porque hay varios supuestos. Los otros es cuando yo te suministraba personal para realizar supuestamente actividades especializadas, pero esa actividad especializada, Armando, era tu objeto social. Pues ahí sí ya, ellos sí tienen que preocuparse. Ellos sí tienen que preocuparse. Como tú eres el contratante, tú eres el que me estás preguntando. Pues, ¿qué No, vas a pero hacer? ¿sabes qué? Pero tienen que preocuparse los dos. Por eso, los dos. Los dos. Y fíjate por qué. Porque entonces, ahora ya no está permitido. Eso ya no está permitido. Y ya no me vas a contratar, seguro. Ya no te voy a contratar. Tú vas a hacer bolas con tus trabajadores. Son tuyos, ¿no? Son tuyos. ¿Qué vas a hacer? ¿Los vas a liquidar? ¿Los vas a finiquitar? ¿Qué les vas a hacer a esos trabajadores? Evidentemente, hay un tema en donde se tendrán que poner de acuerdo para ver, aquí sí, para ver si existe entonces la posibilidad de la sustitución patronal, ¿no? Y entonces sí, llevará a cabo todo el procedimiento de la sustitución patronal, a que se refiere el 41 de la Ley Federal del Trabajo, para el efecto de que, yo, contratante, asuma y entonces tenga yo como propios los trabajadores que eran tuyos y que me suministrabas, ¿correcto? Pero eso se dice fácil, José. Sí, claro. Lo difícil será, oye, ¿y las prestaciones? Cuando se da una sustitución patronal, Claro. no se deben de afectar. Los derechos. Todo. Prestaciones, antigüedad, sueldos, no se deben de afectar. ¿Por qué? Porque lo señala el 41 literalmente. Bien, y compras el paquete completo. Señores, así funciona. Todo lo que tenían allá, en el contratista, lo debe de asumir. Fíjate que aquí viene una pregunta el que tiene contratante. que ver con lo que estamos comentando, Armando. Marisa Romero, gracias por tu cuestionamiento, Marisa. Dice, ¿qué pasa con las empresas que dan de alta a sus empleados con el mínimo? Ah, caray, ¿en México pasa eso? No sé. Van a estar hablando de otro país, ¿no? Pero bueno. O a lo mejor los que ya se echaron a correr, José. Vamos a pensar Los que ya se escondieron. Porque ya ves que esto fue como una
así como cuando fumigas. Y pum, salen así. Empiezan a salir todos, ¿no? Espantados. Sí, claro, algo así, ¿no? Porque hay Dice- algunos que dicen que ya se fueron a esconder. Exacto, dice, pero les pagan a través de 2 cuentas bancarias distintas. Yo supongo que por un lado le pagan el mínimo en una y en la otra le pagan la diferencia. Asimilados. Entonces, bueno, Las prácticas son esas. Esas son, Marisa, esas son prácticas indebidas. Esas prácticas es de las que estamos hablando, de de las las que cuestiones estamos raras, ¿no? de las cuestiones ilegales, raras, que no deben de... Y de hecho, a través de esta reforma, justamente lo que se pretende es combatir esas malas prácticas, Claro. Marisa. De acuerdo a eso, entonces, en el momento en el que el contratante va a asumir la responsabilidad de los trabajadores, ¿qué sucede? Pues lo que va a suceder, que va a tener que darlos de alta con el salario Tu contratante. que les corresponde. Claro, por ¿Y lo vas a supuesto. hacer? Deben de hacerlo, José. Pero si era mi trabajador, Deben de hacerlo. pero ¿por qué lo vas a Hay un problema. ¿Por qué vas a comprar tú el paquete? Hay un problema porque son mis trabajadores. No, acuérdate que yo soy un No. contratista. No. Tú eres el contratista. Sí, Son mis tus trabajadores por contrato, Sí. si quieres. Pero son míos en realidad. Son míos en realidad. Amén de una situación. ¿Cuál? ¿Sabes qué? No puedo enfrentar yo toda esa carga que venías aminorándome tú, José. Ujú. No la puedo cargar. Entonces, ¿sabes qué? Pues busca el esquema para qué, pues para que yo no los contrate. Porque voy a contratar a otro personal. ¡Wow! ¡Qué cosa! Soy fuerte, ¿verdad? Por eso se iba. Voy a contratar a otro Que tú, personal. Yo tengo la libre en tu decisión. sano juicio, Yo tengo la libre decisión. serías incapaz de comprar ese paquete. Sí, claro, por supuesto. No, espérame. No, yo no. Tú eres el contratante. acuérdate. Ellos. Ellos sí, los que hacen prácticas Bueno, indebidas. ahorita estamos haciendo... No, es que los trabajadores, imagínate. Sí, claro, me voy a posesionar en uno de esos, ¿te parece? Ok. ¿Sabes qué? Ya ahorita No, que salgamos yo- te limpias con, claro. con ruda Oye, y, yo- y yo- hierbas y quién sabe qué tanto. porque porque me disminuiste las cargas tributarias, ¿no? Y ahora, con esta reforma, pues entonces yo tengo que contratarlos. Claro. Y entonces tengo que respetarles su antigüedad y todo. No puedo con eso. Entonces, ¿sabes qué? Lo que voy a hacer es que voy a contratar otro personal. Claro. Voy a contratar otro personal. Y entonces, ¿qué pasa con esos trabajadores? Son tuyos. Pues como tú dijiste, a lo mejor yo tendría que hacer o los liquido, o los finiquito. Y entonces, o los- pero posesiónate. Ahora, seamos realistas, A ver, Armando. pero Me voy a posesiónate. posicionar y, Posiciónate, y yo a digo, ver. a ver, si vendía ese tipo de fregaderas, pues lo único que voy a hacer es bajar la cortina y ahí nos vemos. ¡Qué raro! Y son de los que dijiste que fumigaron y fum, fum, fum. ¡Qué raro! Se empezaron ¿eh? a ir para ¡Qué dónde, quién sabe. raro! ¿Y entonces qué va a suceder? ¿Muchas liquidaciones? Me refiero a liquidaciones no de los trabajadores, porque a los trabajadores fuera. van a tener que darle su dinero. ¿Quién va a Buena poder enfrentar fuera. ese monto financiero, José? No lo van a poder enfrentar. Unas liquidaciones no. O sea, la liquidación no es la opción. Pero entonces, para bajar la cortina, José, ¿qué? O sea, es así como las accesorias, ¿no? Subes y bajas la cortina. ¿Se puede? ¿Es así de sencillo? No, ¿verdad? Pues, No, ¿verdad? No se puede. Y no va a pasar. La van a cerrar, sí, pero se van a ir. ¿A dónde? Creo que por allá, por Israel, no hay intercambio de información. fíjate. Sí saben de Israel, ¿verdad? Que anda por allá, una persona allá que lo andan buscando, pero que no lo pueden mandar porque no existe. Fíjate ese que convenio. Oscar te está preguntando, Armando. Ajá, Oscar Fernando dice, entonces el contratante tú ajá. podría dar de alta a los trabajadores como nuevos empleados, tomando en cuenta su empleo. No, Ojo, no, ojo, no, no, no. ojo. No. Eso es diferente, Claro. Oscar. Eso es diferente. Estamos hablando que los trabajadores se quedan allá con José. Esos trabajadores, los que teníamos, se quedan allá. Y yo voy a contratar a nuevos trabajadores, otros distintos. ¿Sale? De aquí que es una aberración decir que la sustitución patronal sea obligatoria para ti. No es obligatoria. Por eso, estoy diciendo Ya, una aberración. ¿Quién dijo? Pues andan diciendo por ahí en ¿Dónde? algunos ¿Quién anda foros. diciendo? ¿Pero quién anda diciendo? ¿En dónde? ¿En qué foros lo andan diciendo? Pues- Bueno, allá en esos foros que lo andan diciendo, bueno, que les digan en dónde dice que es obligatoria. No, señores, la sustitución patronal es una opción. Y es una opción para evitar las liquidaciones, para evitar los despidos. Las opciones de la sustitución patronal tienen su origen ¿en dónde? Tiene su origen en reestructuraciones corporativas, Pero señores. estamos hablando de cuando son cosas buenas y sanas, Armando.
Por eso Y digo, ahorita estamos tocando el tema de cuando hicieron sus a ver, barbaridades. no existe una obligación de la sustitución patronal, Claro que existen no. responsabilidades, que eso es diferente. Claro, Responsabilidades, va. claro. Entonces, Oscar, lo que sucede es de que en ese ejemplo que estamos dando, yo voy a contratar a trabajadores distintos, Oscar, y él se va a quedar con esto. ¿Sale? Tú te vas a quedar con los trabajadores. ¿Qué vas a hacer con ellos? Vas a bajar la cortina. ¿Y qué va a pasar con los trabajadores? Pues ya cuando lleguen, pues ya se cerró, ya no hay forma de entrar, ¿no? A ver, Ah, Armando. le pones ahí. ¿Sabes qué le pones? Le pones zona de alto contagio, Cuidado. ¿no? Zona de alto contagio, y entonces ya no puede. Imagínate tú un contratista de esos, Armando. Y ahora ya me quito a un lado porque esos sí están peligrosos. Un contratista de esos que en la vida se preocupó por el trabajador desde el momento que por un lado le daba el salario mínimo en nómina y el resto por otros conceptos, desde ese momento que está disminuyendo sus derechos laborales y de seguridad social, Armando, ¿tú crees que ahora que está llegando ese momento, se va a preocupar por liquidarlos? No, Por favor. no va a haber liquidaciones. Eso es lógico. Es más, apostaría cualquier cantidad porque no va a haber liquidaciones. Casi estoy seguro que aquí está tu finiquito y hazle como quieras. Ah, Y eso, espera. y eso yo creo que me estoy portando benevolente. Ah, espera. Entonces, ¿existen otras opciones? Sí, señores, hay otras opciones, pero hay opciones legales, José. Hasta para eso hay opciones legales. Esa es legal, pero no es la correcta. No, legal, no. Bueno, liquidarlos sí, ¿no? Que No, me liquiden. refiero al finiquito. No, el finiquito no. Pero se va a dar el finiquito por una razón. Fíjate bien lo que va a suceder. Y esto sucedió inclusive el año pasado. Si ustedes recuerdan con todo este tema de la pandemia. ¿Qué pasa? Sucede entonces que existe la posibilidad de modificar las condiciones de trabajo, José. Uh-huh. Existe la posibilidad de modificar las condiciones de trabajo. ¿Y eso qué me va a llevar? A una negociación con el trabajador. Tú, contratante. Claro. ¿Sabes qué? Te voy a contratar yo. ¿Sí? Pero te voy a recontratar. Ahora sí, Oscar. ¿Sale? Te voy a recontratar, pero vamos a cambiar las condiciones de trabajo. Claro. Claro, por supuesto, desde luego. Para eso vas a tener que hablar allá y van a tener que hacer una ¿qué? Renuncia, ¿verdad? Tienes que renunciar voluntariamente para efectos de que entonces en ese momento se dé un finiquito y yo pueda Fíjate seguir que conservando. se escucha fácil, Armando, pero seamos realistas, insisto. Porque cuando estaba de este lado, estaba salario mínimo en nómina y el resto por otros conceptos. Sí, claro. Cuando tú digas esas nuevas condiciones de trabajo, ponemos de que tú también hagas esas fregadas de decir, dentro de las nuevas condiciones es salario mínimo en nómina y el resto por otros conceptos, como cuáles, pues tendrías ahí que echarte un gran clavado a la ley para ver hasta dónde puede aguantar que tú le puedas pagar de manera legal. No a través de la simulación, como muchos de esos lo han hecho. A través de la simulación le pagan conceptos por los cuales disminuyen sus derechos. A ver, entonces ya estamos en otro escenario. No estamos en el mismo. No. Estamos en el mismo. Espera, ya estamos en otro escenario. ¿Cuál? La problemática de ver, y esto tiene que analizarlo José sí o sí, por eso tienen que tomar el teléfono y hablarle a quien más confianza le tenga. Claro. ¿Por qué? Pues porque es un impacto financiero, José. Por supuesto que hay un impacto financiero. Claro. Que va a impactar en la liquidez, en la solvencia de las empresas. Por supuesto. Saludos, el contador Hilario Álvarez desde Coahuila. José. Eso, carajo. Nos siguen desde Coahuila. Muchos saludos, muchísimas gracias a nuestros amigos de Coahuila. Gus Castel dice, más para arriba, por favor. Que por cierto... Pero si la contratante no quiere tomar a los empleados, entonces forzosamente me los tengo que quedar. Ya dijo aquí Armando que no. No necesariamente, no forzosamente. Yo. No forzó tú. Yo no forzosamente. No, tú. No está hablando la contratante. No, ¿dónde dice? A ver, ¿quién fue? No lo vi, pero bueno. Gus Castel. Tú sí lo viste bien. Ok, de acuerdo. Entonces, en ese sentido, tienen que realizar el análisis, José, claro, del impacto financiero, porque no nada más los paso y ya. Porque además, déjame decirte, también tiene otros efectos, ¿eh? También tiene los efectos en renta, ¿verdad? Esos efectos fiscales me repercuten en los financieros. Claro, por supuesto. Y fíjate que, pues, seguimos en la misma pregunta, Armando. ¿Qué tengo que hacer? Todo esto, fíjate cómo se van a dar distintos escenarios. Primero, en el primer aparte caso, de la llamada, ya en dijiste. el primer caso, ya dijimos que continuar por vía de servicios especializados, sí, ¿no? Que eso es bueno. En estos casos, señores, sí o sí tendrán que hacer una reestructuración, un análisis de sus recursos humanos para efectos de ver
hasta cuánto pueden enfrentar de prestaciones a sus trabajadores. Entonces lo que tú quieres decir es que tengo que tener dentro de mi empresa un buen departamento de recursos humanos. Sin duda, José. Con persona que le Claro, gire la por piedra supuesto. Claro. para hacer un buen estudio Sí, de claro. análisis de puestos, perfil, salarios, Claro. etc. Por supuesto, si no, ¿cómo vas a tomar una decisión? Eso. Las decisiones se toman después de realizar un análisis del problema que tienes. Y esas empresas tienen un problema, José. Sí. Además del propio problema que representan ya los recursos humanos, ¿eh? Déjenme decirles, ¿eh? Sí. Porque el trato con la gente, José, bueno, qué cosa, eso es punto y aparte de todo lo demás. Tendrán que hacer entonces análisis y ver qué posibilidades tienen de estar otorgando las mismas prestaciones. Evidentemente van a tener que llegar a un punto de negociación con los trabajadores, Claro. José. Eso es normal. ¿Para qué? Para aquellas empresas que tienen muchos trabajadores, por supuesto, desde luego. Van a tener que llegar a un punto de negociación, cambiar las condiciones de trabajo bajo un esquema de negociación como fue el año pasado. O sea, no estamos tan lejos, ¿eh? El año pasado, para que no se perdieran las fuentes de trabajo, se tuvieron que cambiar un poco las condiciones de trabajo. Punto. Se cambian, se modifican un poco las condiciones de trabajo, que si bien es cierto, por vía de patrón sustituto se tiene que respetar la antigüedad, se tiene que respetar, sí, claro, por supuesto, pero luego por vía de convenio entre las partes, se hacen algunas adecuaciones, por supuesto que se puede, José, y es legalmente procedente. Sí, claro. Porque tienen que asumir el costo de esos trabajadores, porque si no la empresa ya no funciona, José. Y además tienen trabajadores ahí que son calificados, que ya invirtieron en ellos. ¿Cómo los van a dejar ir de la noche a la mañana si ya tienen ahí toda una trayectoria y es la gente que pues, evidentemente le proporciona valor a la empresa? Y seguramente la contratante, cuando los tenía de esa manera, pues les pagaba capacitación, etc. Claro. Entonces hubo una inversión en Por ese supuesto. personal. Si no la Luego, pierdes. entonces ahorita como que no la vas a dejar ir tan fácilmente Si no por la estas cuestiones de modificaciones a las leyes. No, no es de que pues como cambiaron la ley, pues entonces adiós. No, sino como tú bien dices, a ver, nos sentamos a platicar, a analizar, a negociar, cambio de términos, etc. Y entonces vámonos con la nueva ley. Claro. ¿Diga? Para eso existe el 57 de la Ley Federal del Trabajo, respecto justamente de las modificaciones. Aquí hay Oscar Fernando nos pregunta, Armando, ¿qué sucede para las personas físicas o morales que prestan servicios como limpieza, colocación de vidrio, herreros, donde los contratantes hacían la retención del 6%? ¿Estas empresas se deberán dar de alta como servicios especializados? Gracias por la pregunta, Oscar. Yo diría, y eso es en mi opinión, de acuerdo a la aplicación de la disposición, no tendría que ser salvo que me los proporcione y yo tenga supervisión y mando sobre esas personas. Si es el caso, y es a los que les venía reteniendo, pero ahorita te hago un matiz, Oscar, de eso de la retención. Necesariamente se considera entonces, se va a considerar como un servicio especializado y sí van a tener que cumplir con esas obligaciones. Te explico por qué. Sucede que en algunos casos no se tipifica la condición de que proporcionen o pongan a su consideración, José, lo que señala el 12 y 13 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Pero qué crees? A los contratantes los obligan, José. Los obligaron, Oscar. ¿Los obligaron a qué? A realizar esa retención y los van a obligar a darse de alta porque si no pierden los contratos. De esta forma, entonces, podríamos considerar que en términos reales sí va a suceder eso, sí se tendrán que dar de alta y tendrán que cumplir con todas las obligaciones a que hace referencia el caso de los servicios especializados. Ok, y aquí pues ya quedó en la fracción cuarta del 1A de la ley del IVA, que estará vigente hasta el 31 de julio. ¿Y ya? De este año. Evidentemente, posteriormente ya no hay retención. Así es. Por supuesto que ya no hay retención, pero sí hay que cumplir con esas obligaciones. ¿Por qué? Insisto, el tema es, la interpretación que le dieron es de que como los pones a mi consideración, ya, con eso es suficiente para ubicarse en el supuesto. Servicios especializados, Oscar, ¿sale? Entonces, sí o sí van a tener que cumplir, porque de todas maneras, les corren el riesgo de que les cancelen sus contratos. Entonces, en términos reales, van a tener que hacerlo. Bien, y por favor, no dejen de compartir este video si es que es de su agrado. Recuerden que aquí se realizan comentarios acerca de temas de interés general, temas nuevos, importantes.
pues hay que compartirlo con los amigos, las amigas, etc., etc. Si les gusta, pues síganos y pues aquí estamos a sus órdenes. Claro, Armando, por supuesto. las personas que nos mandan a saludar, de repente se nos van, no podemos verlos a todos, pero pues saludos a todos los que nos visitan a través de este medio, saludos a todos los que nos mandan saludos al doctor Armando, a un servidor, por ahí te echaban ahí tus aplausos a Armando, el mejor profesor de la UP, parece, por ahí estaba. Hombre, muchas gracias por sus Coahuila. comentarios, tantas flores, hombre, se siente Hombre, se siente uno grande. Ya hasta nos sentimos doctores de veras, ¿verdad? Sí. Hombre, qué cosa. Y aparte, como si sí lo supiéramos, claro, por supuesto, para eso estudiamos, ¿no? Pero bueno, José, hay otro aspecto en esa transición que se debe de tomar en cuenta, ¿no? Hablamos del aspecto financiero, por el caso de la sustitución patronal, que sí o sí se va a dar en algunos casos, y que yo lo vería más bien como un beneficio. Fíjate que ahí hiciste un comentario muy interesante, Armando, que me gustaría que explayaras un poquito más. Cuando dices, la sustitución patronal es un tema de reestructuración corporativa. La reestructuración, En español, para que la gente que nos ve lo entendamos todos. Las reestructuraciones corporativas. ¿Cuáles son las reestructuraciones corporativas? Y seguro estoy que va a haber algunos casos que se van a dar. También se van a dar. ¿De qué derivan las reestructuraciones corporativas? Una reestructuración corporativa nos estamos refiriendo a una fusión de sociedades, a una escisión de sociedades, a una transformación de sociedades. José, ¿qué sucede? Sucede que tu contratista, y fíjense nada más lo que dicen algunos amigos, ¿vale? Algunos amigos nos dicen, es que sabes que lo que estuvieron comentando es de que van a una reestructuración corporativa, es decir, a una fusión o a una escisión de sociedades. Y fíjate también otros, que ahorita te lo digo, para que se queden nuestros amigos. A partir de la fusión se extingue, José. Si tú y yo nos fusionamos, tú como contratista y te fusionas conmigo, tú te vas a extinguir. ¿Sale? Tú te vas a extinguir porque yo te absorbo, claro, ¿no? Bajo esa figura, yo te absorbo, entonces tú te extingues. Como se extingue, esto me lleva necesariamente a que pasa todos tus bienes, todos tus derechos, todas tus deudas, pasan a formar parte de mi patrimonio, de mi haber social, de todo lo que constituye justamente mi negociación, ¿sale? Y tú pasas a formar parte del capital social, ¿sale? Dependiendo de los acuerdos que tengamos. En el momento en el que pasa todo, ¿qué sucede? Te extingues. Ya no es patrón José, ¿verdad? Ya no eres patrón. Y entonces, ¿y el patrón quién va a ser? Voy a ser yo, ¿verdad? Eso es la sustitución patronal y esas son las sustituciones corporativas. Ese es un ejemplo de ellas. Pasa lo mismo en una escisión de sociedades, ¿no? Te separas, te divides, que es parte de lo que los primos de los amigos dijeron, ¿eh? Así es. Muchos que iban a hacer eso, ¿no? ¿Para qué crees? Pero sí, yo digo, bueno, si la autoridad se pone abusada, pues sí los puede cachar en esas reestructuraciones corporativas, porque dice, bueno, voy a escindir para no quedarme o quedarme dependiendo si me conviene o no los especializados. ¿Y a los otros a dónde los vas a mandar? Sucede, José, que dentro de esos, a ver, tenemos otra pregunta. Sí, hay un tema, otra vez Gus Castel dice, si tengo un contrato vigente como outsourcing, ¿debo cambiar mi esquema por servicios especializados ante el IMSS? Sí, por supuesto. Que era lo que ibas a comentar hace ratito, ¿no? Sí, por supuesto, desde luego, claro. ¿Por qué? Porque ya el outsourcing se extinguió. Así es. Ya está prohibido. Y entonces tengo que cumplir con las nuevas disposiciones. Y esas nuevas disposiciones son servicios especializados. 15A de la Ley del Seguro Social. Es correcto, así es. Entonces, sucede. ¿Qué sucede, José? ¿Qué sucede? Estabas con el tema de la decisión. Ya, es el caso de salir. Eso me pasa como en las clases. De repente llegan, oiga, profesor, está uno ahí explicando. Lo que pasa es que en la materia jurídica, José, amigos, se debe de estudiar concentrado, José. Y entonces, si se distrae, entonces puedes interpretarla mal. Claro. Por eso mejor a que regresamos en que estábamos, para no decir una cosa diferente. Estábamos en la incisión. Para ver si te convenía. Exacto, para ver si te quedas como servicio especializado. Es como si te estaba poniendo atención. Como servicios especializados o no. Y déjame decirte algo importante, fíjate que también se va a dar y que es desafortunado,
Pero bueno, son opciones que al final de cuentas también tienen. Fíjate que varias de esas empresas, amigos, van a ir al concurso mercantil. ¿Y por qué crees? ¿Por qué crees que van a ir al concurso mercantil? El concurso mercantil es un juicio universal, se va todo, José. Y al decir se va todo en el concurso mercantil, quiere decir que se va también el tema laboral. ¿Y ahí no van a prevalecer los derechos de los trabajadores de acuerdo a las leyes? No hay forma de que prevalezcan los derechos de los trabajadores porque lo único que va a suceder es que les van a pagar con los bienes que tenga la empresa. Eso yo. Van a vender los bienes. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Si eran puros fierros viejos. ¿Cuáles bienes? Y déjame decirte que el espíritu del concurso mercantil es la continuidad de las empresas, José. Claro. No la extinción. No tendrían que llegar a la quiebra, pero sí llegan a la quiebra. Y en estos casos creo que no será la excepción y van a llegar también a la quiebra. Fíjate que desafortunadamente hoy por hoy, pues muchas de las outsourcing eran ilegales y van a caer en ese supuesto. Van a ver qué tipo de estrategias utilizar para lavarse las manos y al carajo. Entonces, bien lo dijiste. Fue como que allí rociaron ahí algo y todos empezaron a... ¿A dónde se van? Pues algo estaban haciendo mal, por eso se esconden ahora o se desaparecen de repente. Claro. ¿Y los trabajadores? Es ese un punto que justamente la reforma pretendió darle cobertura, José, a las prestaciones de los trabajadores. Porque, es la intención. Porque el caso era a través de esas, vamos a llamarle, si te parece, José, y estás de acuerdo conmigo, planeaciones fiscales agresivas, ¿no? Porque se mermaba, por supuesto, se dañaban los intereses de los trabajadores a partir de no otorgarles la PTU, las antigüedades, inclusive en el salario no se le da todo de alta en el Seguro Social y cuando viene el tema de las pensiones, pues no. Pero fíjate que mencionas algo, Armando, que de verdad a mí me da mucho coraje de decir. Si la intención era proteger los derechos laborales, mencionaste el tema de la PTU. Ahora el tema de la PTU que es acotada. Eso es inconstitucional, Armando. Entonces, que no más, Mickey. Acuérdate que en el derecho, pues no todos van a quedar conformes. No, pero si vas a hacer las todos cosas... van a quedar conformes. Ahora, no me pretendas bueno, ya engañar. quieres que te diga la verdad, pues. No me engañes. Bueno, ya quieres que te diga la verdad. Bien, ya. Bueno, la verdad era que querían fregar a las de outsourcing. Punto. Nada de respetar los intereses de los trabajadores. Esa era la real. Y nada más le pusieron ahí los intereses de los trabajadores. ¿Para qué? Para darle un poquito de efecto social. ¿De acuerdo? Eso fue. Disfrazado nada más. ¿Estamos? Pero parte del efecto social precisamente va a ser el que estamos comentando ahorita. Esos trabajadores... Claro. A chiflar a la luz. Bueno, la vez pasada decíamos, bueno, pues es que se necesitan más pobres, José. Caray, pues entonces... Fíjate algo importante y dándole un enfoque a los efectos justamente de esta reforma. Esto va a llevar a que las empresas, José, y yo estoy de acuerdo con eso, las empresas realicen un análisis, ya decíamos, financiero, pero verdaderamente un análisis, en primerísimo lugar, si me lo permites decirlo de esta forma, de conciencia. Nunca debió de haber existido, José, la necesidad de que yo contratante, mis trabajadores, te los traspasara a ti y tú me dieras un servicio de outsourcing de esos trabajadores. Pero eso no fue necesidad. Espérame. Nunca debió de haber existido. Nada. Ni necesidad, ni, si tú quieres, ¿qué? Opciones, alternativas. No. Yo lo llamaría de otra manera. Fregaderas, porque se escucha muy feo la palabra correcta aquí, porque, pues, por respeto a nuestro público. Pero esos no son ni planeaciones, ni opciones, ni nada que se le parezca. ¿Sabes qué? Porque cuando el contratante tenía esos trabajadores y se los transfirió de manera deliberada a otra persona llamada contratista, para que después la contratista suministrara supuestamente esos recursos, esas eran fregaderas. Que por supuesto que si se dan esos efectos subsecuentemente, por el tema de especializados, aun y cuando sean especializados, se van a ubicar en los supuestos del 15D del Código Fiscal de la Federación, y va para atrás, y va para atrás, y va para que atrás. Se cumpla, ¿no? Y va para atrás, y va para atrás. Pero bueno, el caso es, no debió de existir, ¿estás de acuerdo? No se debió de dar. Pero hay una exposición de motivos del sector empresarial. La carga tributaria es demasiada, José. Es muy alta la carga tributaria. Y entonces, ¿qué opciones
tienen los empresarios? ¿Cuáles serían las opciones? Bueno, si me lo permiten, José, como lo hacemos en el grupo, nosotros buscamos en el grupo generación de ingresos. Generación de ingresos. Que las empresas crezcan, José. Que se consoliden. Que amplíen. Que traspasen la frontera del territorio nacional, exporten. Fíjate que la maestra Erendira hace un comentario acertado que tiene que ver con lo que estás comentando. Dice Erendira de la Cruz, saludos Erendira, dice, es enriquecimiento a costa de pasar sobre los derechos de los trabajadores. Totalmente de acuerdo, Erendira. La realidad de las cosas es que esas prácticas no debieron de darse nunca, José. Estoy totalmente de Y acuerdo. llevan años en el mercado. ¿Pero por qué está La ahorita? pregunta es... ¿Por qué está ahorita? ¿No? Exacto. ¿Por qué está ahorita? ¿Porque es el gobierno en turno o porque no logró ponerse de acuerdo con ellos? Algo sucedió ahí, ¿no? Algo sucedió ahí que no llegaron a hacer clic, ¿no? Y sucede que, bueno, viene esta reforma. La verdad es que yo lo veo bien. La reforma. Sí. Sí, yo también. Yo lo veo bien. Yo también. Va a haber más trabajo. Sí, claro. Por supuesto, ¿no? Para los que invertimos en estudio, ¿no? Y estabas precisamente en el tema de que hay que promover el que la empresa genere ingresos. Y a eso vamos, ¿no? Opciones. Hay que darles a las empresas opciones, señores. Opciones para que crezcan, opciones para que continúen, opciones para que prevalezcan. No para que evadan, José. Optimización de la carga tributaria, dicen en todas partes, ¿no? ¿Y que cuánto me vas a reducir de impuestos para poder contratarte? No te voy a reducir impuestos, te voy a generar mayores ganancias. Claro. Qué bonito se oye, ¿no? Qué padre, qué bonito. ¿Por qué? Porque entonces te va a dar para pagar tus impuestos. Claro. Te va a dar para pagar tus impuestos. Claro. Te va a dar para que le des a los trabajadores lo que se merecen, porque ciertamente tienes en los trabajadores a socios reales, José, que son los que verdaderamente hacen que funcione la empresa. Lo que hacen algunas empresas, Armando, te voy a pagar con acciones, porque me estás generando riqueza. Claro. Y gracias a ti, yo crezco. Si yo crezco, tú creces. Claro. Entonces, te incentivo, promuevo ese espíritu de producción, de competencia, de lealtad. Claro. Y entonces la empresa empieza a crecer. Pero desafortunadamente las empresas, algunas en México, piensan de manera diferente, Armando. Y ahí están las consecuencias. Ese es el problema. Sabemos que en las pymes, amigos, las pymes no invierten justamente en este tipo de consultorías o de asesorías, José. Y como no invierten en ellas, pues viene justamente la consecuencia a la que se está refiriendo y tienen un promedio de vida las pymes de 5 años, José. Sí. 5 años. Cuando dices eso es un negocio prometedor, un negocio que puede dar mucho, 5 años. Cuando era tan fácil, ¿verdad? Era tan fácil, tan sencillo. La outsourcing no está mal, lo malo fue que nunca hubo ganancias para las partes involucradas, solo fue el gane-gane de las empresas a costa de los trabajadores. Hay un tema aquí importante, Gus, gracias por el comentario. Hay un tema importante, efectivamente. El outsourcing no es malo, si lo ves desde el punto de vista que te brinde el servicio real. Y voy a este servicio real. ¿Cuál servicio real? El recurso humano, ¿no? El análisis de perfiles, de evaluación de puestos y todo esto, ¿no? Recurso humano. Y si quieres, administración. Y voy a esto, y premisa que inclusive discutimos mucho con una persona que estaba relacionada con el outsourcing en el doctorado, no sé si te acuerdas. Y resulta que la exposición de motivos es, si las de outsourcing, Gus, vivieran solo de su comisión, ¿cuál problema, José? ¿Cuál problema? Que vivan de su comisión, ¿verdad? Nada más, con la comisión que cobran por sus servicios, que vivan de eso. Eso es lo que es el agandalle, ¿no? Pero ¿qué sucede? Con la comisión no les alcanzaba para nada, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, entonces ahí viene un análisis, ¿verdad? Profundo. Un análisis profundo de qué costos. Porque tienes que analizar los costos para determinar tu precio de venta. Que es algo en lo que tampoco invierten las pymes, José. Sí. Y entonces ahí tenemos problemas. Porque entonces no saben realmente cuánto es lo que les está costando su servicio, su producto, y en consecuencia dicen, bueno, es que en el mercado estoy más o menos en esto, y este es el precio que voy a poner, ¿no? Y entonces ahí tenemos esos problemas. Y se van a dar, y se han dado. Pero totalmente de acuerdo contigo, Gus, y tenemos otro comentario de la
contadora Heréndira de la Cruz, incentiva la lealtad de los trabajadores, por supuesto, que hace mucha falta esa cultura, José, Claro. aquí en las empresas de nuestro país, el incentivar, me decían por ahí que en Japón las huelgas las hacen trabajando más. Porque sobreproducen. Y luego, ¿qué haces con los bienes que produces? Se quedan ahí, Claro, ¿verdad? exacto. Tú Se las quedan, revientas, se quedan ahí, las ¿verdad? revientas. Porque el compromiso, ¿verdad? El compromiso justamente de los trabajadores, la lealtad, la honestidad. Ahora sí que Claro. ponerse la camiseta. Claro. ¿Y eso derivado de qué? Por eso digo que no todo es malo. Porque entonces van a encontrar una forma de mediar entre quién, entre el patrón y los trabajadores, José. Tienen que llegar a mediar, a platicar, ¿no? ¿Cuál es la mejor forma? ¿Cuál es la mejor opción que tienen para la continuidad? Aportando ambos. Oscar, si hubieras visto el programa anterior o hubieras asistido a nuestro curso, hubieses entendido o allí tendrías la respuesta cuando cuestionas qué sucede cuando en un grupo de empresas manejan insourcing. ¿Este sigue? No sucede nada. Pues nada más que cambien su objeto social, van a reducir su objeto social Y tan, tan. y se acabó. Y sigue. Artículo Vamos a darle la 13, párrafo segundo de la Ley del Trabajo. Vamos a darles algo adicional. Va. Sucede. Fíjense qué cosas. Estos primos de los amigos que se la fuman, terrible. Y entonces agarran y dicen, fíjate lo que dicen. Pues como está muy complicado el tema de la sustitución patronal, está muy complicado lo de la transición de los trabajadores y todo esto, ¿qué crees que va a suceder? ¿Qué? Pues vamos a comprar la empresa. Vamos a comprar la empresa, dicen, ¿no? ¿Cómo la van a comprar? Aumentando el capital social de la empresa de outsourcing. ¿Y qué crees? Ya se volvió parte del grupo. Ya no es outsourcing. Así es. ¿En qué se convirtió, José? Insourcing, ¿no? ¿Cuál problema? Ninguno. Se la fumaron. Se la fumaron, ¿no? Esos primos de los amigos, pero se convirtió en insourcing, José. Con un simple aumento de ¿Y está capital permitido? social. ¿Y está permitido? ¿Y aquí dice algo al respecto de eso? ¿No? Sí, No, de las adquisiciones, del aumento de sí. capital social, no. No, porque forma parte de Sí, lo claro. que tú comentaste, Sí, claro. de una reestructura corporativa. Ay, qué Una cosas, ¿verdad? chulada, ¿no? ¿Te das cuenta, Armando, cómo cuando le metes al estudio hay salidas inteligentes y no esas mafufadas de prestaciones de quién sabe de dónde, Que si por ese derechos de concepto, autor, derechos de que si- autor, asimilados, fideicomisos, y quién sabe qué tanta... Pues es que no se juntan con los buenos. ¿Quién sabe dónde Yo creo que no se juntan ¿Quién con sabe los buenos. dónde estudiar? Han de ser contadores o abogados privados. ¿Sabes cómo son esos? Oye, o con eso. Privados, pero de conocimientos. ¿Privados de dónde, no? Bueno, yo lo he escuchado así como que privados del cerebro, dice. Sí, ¿no? por eso. Sí, ¿no? Igual de conocimientos. Claro, por supuesto, desde luego. Bueno, entre que él está privado del cerebro y luego el que compra esas disque estrategias, dices, puta, ni a cuál irle. Por eso también ya fuimos a YouTube. Ya nos pueden ver en YouTube también. En YouTube también José, estamos ahí. Ya estamos en No YouTube. dejen de- Síganos ahí. Si no pueden seguir el programa, lo pueden después buscar. Búsquenos a través de Capacitadora CADE. Capacitadora CADE, ahí estamos a sus órdenes. En Y Jairo outsourcing- pregunta, Armando, en outsourcing, ¿qué pueden indicar conforme a la reforma laboral? No, pues Bueno, ya creo lo que se vimos. acaba de conectar. Yo creo que Yo se creo que sí, ha de porque ya- acabar de conectar, Jairo. ya- Llevamos el programa anterior y este programa Es hablando de la tipo reforma segunda laboral. parte. De las reformas laborales, ¿no? Así es. O sea, simplemente Jairo, pero bueno. Aquí estamos hablando de ¿y qué pasa después de la reforma laboral? Exacto. ¿Qué está sucediendo? Lo que estamos platicando. Exacto. Ya les dimos las opciones. ¿Qué más? Pues ya dijimos. Al principio se resuelve. Levantas el teléfono, llamas al grupo y ya está solucionado tu problema, ¿verdad? Así es. José. ¿Qué sucedió? Se eliminó parcialmente la subcontratación. Permíteme llamarlo así, José. Sí. Parcial, ¿no? ¿Por qué? Porque quedó simplemente para servicios especializados, ¿no? Y de ahí derivan que cumplimiento de obligaciones, si se puede dar la sustitución patronal, pueden optar por ella, deben de seguir un procedimiento. Tienen que seguir y tienen que ir de la mano ¿con quién? Con un especialista. Tienen que ir de la mano con un especialista. Pero uno de veras, Armando, no esos güeyes que andan vendiendo lo que estamos comentando. Bueno, con un especialista de veras.
Así, ¿no? Okay. Con un especialista de veras, ¿no? Que sea verdaderamente De especialista. Davis, como decíamos cuando éramos chavos, uno de Davis. Oye, es que en la reforma, José, pusieron servicios especializados, los que no formen parte del objeto social. O sea, todo lo demás son servicios especializados, José. Y entonces, a ver, espérame, ¿es en serio? ¿Todo lo demás es servicio especializado? Cuando vas siquiera al diccionario, ¿no? ¿Qué significa la especialización? Pero bueno, no nos metemos en eso. Así quedó la reforma. Y bueno, les hemos dado las opciones, pero fíjense que a mí me gustaría agregar un enfoque también que vale la pena tomarlo muy en cuenta, José, por lo que estábamos diciendo hace un momento, de lo que representa el factor humano para las organizaciones. Uh-huh. Ese factor humano no debemos perder de vista que iniciamos, seguimos y nos vamos a morir con ellos, José. Desde un inicio, cuando se constituye una empresa, desde ese momento tienen trabajadores. Y hay trabajadores que tienen 30, 40, muchísimos años con la empresa y que algunos deciden no pensionarse y continuar con los servicios en la empresa. Entonces forman parte de José. Claro. Y entonces debe de llegar a un punto de acuerdo o la empresa debe de implementar los mecanismos necesarios y suficientes para darle el valor real a su mano de obra, José. Claro, cuidarlo, apapacharlo, respetarlo. Claro, por supuesto. Y darle todas las opciones, las oportunidades que se merecen también, no por el hecho de que si tienen un título, no, pero tiene toda la capacidad del mundo, pero no tiene un título porque no puede estudiar o porque no le dio el tiempo. ¿Y eso qué tiene que ver, José? Pero tiene toda la capacidad del mundo. Lo puedes contratar el ratito, capacitarlo, darle una licenciatura, claro, una maestría. Por supuesto. Incentivarlo, motivarlo. Y eso va a lograr que, pues evidentemente, que el trabajador decida una relación a largo plazo. Así es. Y entonces las inversiones que como patrones hacemos con estos trabajadores, al paso del tiempo, pues evidentemente... Te reditúen. Claro. En la generación de más riqueza. Claro, por supuesto. Incluso fíjate... en la actualidad, y fíjate qué difícil esto del factor humano, porque cada generación es distinta, José. Cada generación es distinta. Entonces, pareciera que también tenemos que a veces que ser psicólogos, ¿verdad? Heréndira de la Cruz dice, se convierte en capital humano. Claro. Por supuesto, desde luego, sin duda alguna, totalmente de acuerdo. Fíjate, qué distintas las generaciones, porque si nos vamos a las características de esas generaciones, bueno, pues nos vamos a encontrar que los X-Men, ¿sabes quiénes son los X-Men, no? Somos nosotros, ¿no? La generación X, pues, ¿no? Que digo X-Men, ¿no? O sea, somos muy rebombantes. Ay, cara, yo soy de esos. X-Men. Hombre, pues no somos de nivel, ¿no? Somos de nivel, ¿no? Claro, por supuesto. Voy a sacar mi disfraz. Distintos, por ejemplo, de los millennials, ¿no? Y ahora de los centennials, distintas características de las generaciones. Y pareciera que ahora, José, mira, resulta que los millennials, por ejemplo, una característica, si no me van a dejar mentir, si por ahí tenemos millennials que nos digan una característica de los millennials, sucede que no se quieren casar. O sea, no se quieren casar. Dices, no quieren tener obligaciones, José. Y otro dice, ¿a quién les vamos a traspasar la batuta? ¿A quién? En las organizaciones me refiero, ¿no? Tienen miedo a la responsabilidad porque ni siquiera se quieren casar. Y luego ya ni digamos de los centennials, ya ni digamos de esos que son ahorita los que tienen 20, 25, más o menos 28. ¿Qué sucede? Bueno, qué cosa. Tenemos que checar hasta el signo zodiacal. Háganme el grandísimo favor. Hasta el signo zodiacal. No, que si eres Libra. No. De estos ni te enamores. Dicen, no, huye, corre. Y cuéntase lo que más. Tenemos que tomar en cuenta, José, aspectos cualitativos del factor humano. Claro. Y debemos de entender, por supuesto, en todo momento su entorno, José. El entorno que acabamos de pasar, de la pandemia, de la crisis económica, tiene mucho que ver. Dice Arturo, ¿para qué casarse si tengo todo solo? Totalmente de acuerdo. Seguro es millennial. ¿Sabe ser millennial o centennial? Sí, segurito. No quieren responder. Pues todo lo tengo en casa, ¿verdad? Aquí como mi mamá dice, ¿no? Que me da todo. Seguro no voy a encontrar una igual que mi mamá. Sí, no los puedes sacar de casa. Pero ¿saben qué? Tienen todo, comida, techo, pero ¿saben qué? Todo, internet, Xbox, todo. Pero hay muchos amigos, ¿sabes? Que dicen que es la verdad, ¿eh? No se encuentra una esposa igual que la mamá. No cocinan igual.
Sí, por supuesto, desde luego, es real, pues qué decimos. La verdad es de que, bueno, pues así es. Concluimos, José, con un comentario final. Pues adelante, te cedo la palabra y El caso es que ante esta reforma laboral, que con este complemento justamente, lo que le sugerimos es revisar bien cada caso en concreto para las empresas que se ven inmersas en estos. Tienen opciones, hay opciones, José, por supuesto, no alejados de la legalidad, por supuesto que hay opciones legales que son procedentes, por supuesto, desde luego, y que pueden representar una verdadera opción para que no tengan que verse involucrados en riesgos de índole financiera, legal o penal, José. claro, ello toda vez que nuestros actos jurídicos que realizamos y obviamente en las empresas tienen una consecuencia. Entonces es menester echarse un clavado a lo que ya tenemos en puerta, si es que ya habían contratos o es que los van a ver, revisar la ley con una persona que conozca de verdad, que no llegue a venderles la luna y las estrellas así, que venga a hacer magia, porque eso no es magia, Armando, es cuestión de conocer y de ver hasta dónde la ley me permite. Porque efectivamente sí te lo permite, solo que obviamente tiene su chistecito. Y pues no dejen de seguirnos aquí a través de estos programas, Armando. El último miércoles de cada mes, aquí estaremos. Síganos, insisto, en Capacitadora CADE, también ya estamos en YouTube. Compartan este video si es que les gusta y pues quedamos a sus órdenes. Saludos Muchas a todos los gracias, que nos saludan. Rubén de la UNAM. Rubén, saludos a toda la comunidad universitaria, Guillermo, Gus. Muchas gracias por seguirnos, continúen con nosotros, aquí estamos y siempre para servirles, que nos manden los temas que quieran que abordemos. Con todo gusto. Que nos manden, inclusive, en algunos casos, fíjate que me dijeron que ya quisiéramos un TikTok. Ah, caray. Un TikTok. Cuando nos digan 20 gentes que hagamos un TikTok, Va que va. lo hacemos. Órale. Ya 20 estás. gentes. Pero así hay escritos. Que hagamos un TikTok, lo hacemos. Yo ya lo tengo, ya lo tengo pensado. Ya lo vi, Eso ya era lo vi. todo, chico. Ya lo vi, pero por supuesto, desde luego, muchísimas gracias por el favor de su Arturo, muchas atención. gracias por tus saludos. Muchísimas Ya. gracias. Saludos a todos. Gus, La Tachiquín. Tachiquín. Nos vemos en la siguiente sesión, José. Cuídense mucho. Pórtense bien. Y si O pueden. pórtense como quieran, pero pues cuídense mucho. ¿Sí, verdad? ¿No? Sí, claro. Cuídense bien. Muchísimas gracias. Dice, Nos vemos. ya está, bailando. Un TikTok. Ya nos estamos bailando. yendo, pero no nos vamos. O sea, ya muchas gracias. Qué amables. Nos vemos la siguiente. Muchísimas gracias. Cuídense Que mucho. les vaya muy bien. Hasta Muy la buenas siguiente. noches. Saludos a todos. Gracias por sus comentarios.